Magdala tenía 3 nombres, según nos dice Flavio Josefo, el historiador judío que luego se pasó con los romanos. Tenía 3 nombres, un nombre arameo, un nombre hebreo y un nombre griego. El arameo es Magdala o Migdal, el lugar de la torre. Y después, cuando vayamos a la iglesia, les voy a señalar la torre que está ahí. Ahí sigue la torre. Y el nombre griego es Tarikea, Tarikea. Significa literalmente el lugar de la salazón del pescado. Aquí en Magdala producían el pescado, no sé si estrictamente salado o procesado de algún modo, y lo vendían aquí y lo vendían en el mercado de Roma. O sea que los magdalenos eran potentes. No tenían cruceros, pero tenían una flota pesquera que dice Flavio Josefo que eran 234 barcas pesqueras. ¿Saben dónde estaba el puerto de Magdala? A lo mejor puerto es un término muy generoso. Podríamos hablar de un embarcadero. ¿Saben dónde estaba? ¿Dónde lo descubrimos? Exactamente, está debajo del altar de la iglesia. Ahí estaba el embarcadero de Magdala del siglo I. Bueno, entonces Tarikea, el lugar de la salazón del pescado. Aquí encontramos en diversos momentos los lugares donde hacían la salazón del pescado. Y uno de los lugares principales es esta piscina. Esta piscina es original, no la encontramos aquí, la encontramos debajo de aquel edificio, la trasladamos aquí exactamente idéntica como era y la reconstruimos aquí en memoria del nombre griego de Magdala, el lugar de la salazón del pescado. Ahora que salgamos, les voy a señalar otra parte de este complejo donde producían la salazón del pescado. Se podrán preguntar ustedes cómo es posible que se vendiera el pescado de Roma, de Magdala en Roma. Y es muy fácil, muy sencillo. Los griegos habían descubierto, habían inventado una salsa que se llamaba garum, una salsa que era hierbas con sal, y esa salsa era conservante. Entonces limpiaban el pescado, etcétera, lo metían en vasijas de barro con el garum y lo mandaban a Roma. Por eso había una compañía aquí que se llama Peter and John Fishing Industry. Y lo mandaban a Roma. Garum, ¿ok? Entonces, vemos esto. ¿Esas flores son para ustedes o qué? ¿Ah, no? Del árbol. Ah, es para el árbol de Navidad. Yo pensé que para ustedes. Bueno, cuando salgamos les enseño el resto de este tema de la salazón del pescado. Muy importante, porque cuando encontramos esto, yo pensé, como dicen en México, pensé para mis adentros. Hemos encontrado el acta de nacimiento de Magdala. Había discusión si esto era Magdala, no era Magdala, que era en otro lado, que no sé qué historias. El nombre, el lugar de la salazón del pescado, y esta es la primera y única vez que en Israel se ha encontrado un lugar donde hacían la salazón de pescado. Entonces encontramos el acta de nacimiento de Magdala. Vamos a reunirnos en torno a la piedra de Magdala, que como sabrán es la piedra original. Nos la devolvieron hace unos meses. Esta es la piedra original. Bueno, en el año 2009 tuvimos que hacer excavaciones arqueológicas previas a la construcción. La ley de Israel prescribe que cuando se va a construir lo que sea y donde sea, hay que hacer aleatoriamente excavaciones arqueológicas el 10% del área que se va a construir. Si vas a construir una casa de 200 metros cuadrados, 20.
2 aquí, 4 allá, 5 acá, para ver que no hay arqueología. Si descubres algo, lo analiza el Estado de Israel. Si es importante, no te dejan construir. Si no es muy importante, se documenta y te dejan construir. Entonces, aquí empezamos a excavar y salieron piedras y salió un molino y salió no sé qué y yo estaba temblando, estaba yo en México y hasta que llegaron aquí. Cuando llegaron aquí empezaron a encontrar inmediatamente muchos fragmentos de frescos. Fragmentos de frescos del siglo I solamente había en lugares muy importantes, palacios, lugares públicos, lugares importantes. Entonces empezaron a salir fragmentos por aquí por allá y dijeron, time out, aquí hay que ir con cuidado. Y estuvieron excavando y más o menos tenían una hipótesis de qué podía ser, hasta que encontraron esta piedra y hasta que encontraron el mosaico. Cuando encontraron el mosaico dijeron, esto es una sinagoga del siglo I. Primera vez que se encuentra en Galilea una sinagoga del siglo I, o sea, de tiempos de Jesús. Ya fueron a Cafarnaúm, hay una sinagoga maravillosa y además el Evangelio dice expresamente que Jesús enseñó el capítulo 6 de San Juan en la sinagoga de Cafarnaúm. El hecho es que la sinagoga de Cafarnaúm del siglo I solamente se ve una partecita lateral, un muro, lo demás quedó debajo. La sinagoga que está ahí ahora es del siglo IV o V, ¿verdad? Entonces tenemos la gracia de tener aquí una sinagoga original del siglo I de Galilea, muy probablemente donde Jesús enseñó. Pero eso no lo voy a decir yo, eso lo van a decir ustedes. Bueno, en el centro de la sinagoga encontramos esta piedra. Esta es la original, nos la acaban de regresar después de 12 años de batallas. Entonces, vamos a hablar un segundo de esta piedra, porque es muy importante. Es la cereza del pastel, la cereza del pastel. Como dice aquí, y este texto no lo hicimos nosotros, lo hizo la Autoridad de Antigüedades, uno de los descubrimientos más importantes de Israel. No sé si compararlo con el calendario azteca de los mexicanos, no lo sé, pero muy importante. Y les voy a decir por qué. Si lo observan bien, aquí tiene 2 columnas y un arco, aquí tiene varios arcos y una trave, aquí tiene 3 columnas con arcos y una trave. No hay ninguna duda de que tiene un diseño arquitectónico, si me permiten una expresión un poco casera, es una maqueta de un edificio, es un mini edificio. ¿Cuál edificio? El Templo de Jerusalén. Es la primera vez que se encuentra en el mundo una descripción física contemporánea del Templo de Jerusalén. Y los judíos están vueltos locos con este chisme. ¿Por qué? Porque estaba prohibido explícitamente por la ley hacer imágenes o descripciones del templo. Ahora les explico el por qué. Entonces, dicen, ¿cómo es posible? Una cosa absolutamente prohibida que de hecho nunca se ha visto ni encontrado. ¿Dónde acá que un magdaleno se levante un día por la mañana y se ponga a hacer una imagen del templo, desafiando abiertamente a las autoridades y a la ley de Israel? ¿Me cacháis? Bueno, entonces, vamos a demostrar qué es el templo. Primera cosa, porque si no van a decir, aquí el padre Juanito se está echando un rollo patatero, a ver quién se lo cree. Bueno, miren, primera cosa, el símbolo más importante y más bello, y es la primera vez que se encuentra en la historia de Israel, está aquí. Estas 2 ruedas, vean el ombligo, una por dentro, una por fuera, y debajo lo que ha sido interpretado como fuego, llamaradas de fuego.
Entonces, dentro del edificio, porque están las columnas, la trave y todo, dentro del edificio, lo que en hebreo se llama querubín. ¿Saben lo que es un querubín? ¿Qué es? No, equivocado. Querubín es el carro de fuego que el profeta Ezequiel vio dentro del templo, que llevaba la gloria de Dios dentro del templo. ¿Por qué el templo de Jerusalén era tan importante para el judaísmo? Y sigue siendo. Están esperando el día que lo puedan reconstruir. Creo que ya tienen todas las piedras preparadas para hacer como un Lego, rehacer el templo. ¿Por qué era tan importante el templo de Jerusalén? Porque en el Éxodo Dios empezó a habitar en la tienda del encuentro. Ahí iba Moisés al tabernáculo, a la tienda del encuentro, donde estaba el arca de la alianza, los ángeles, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y todo. Y eso lo iban llevando por el desierto y llevaba la nube encima, la presencia de Dios. Y dice el Éxodo que iba Moisés, entraba a la tienda del encuentro y hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con su amigo. La tienda del encuentro. Entonces, cuando Dios hace la alianza con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, y acabo de estar ahí la semana pasada, o sea que lo puedo testimoniar, dice: yo estaré en medio de vosotros, pondré mi casa entre vosotros. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Esa presencia de Dios comienza en el Éxodo con la tienda del encuentro, el tabernáculo. Fíjense qué hermoso nombre antiguo que nosotros tenemos a Cristo de Eucaristía en el tabernáculo. Entonces, empieza en la tienda del encuentro, van por el Éxodo, la van llevando, va la nube de Dios sobre el tabernáculo. Dicen que cuando salía Moisés a la tienda del encuentro, todos los israelitas salían de sus tiendas y se postraban mientras Moisés entraba a la tienda del encuentro, y cuando salía estaba reluciente, no lo podían ni ver. Por eso Moisés se tuvo que cubrir la cabeza con un velo, porque hablaba con Dios y salía reluciente. ¿Me cachan? Entonces, cuando llegan a la tierra prometida y empiezan a habitar la tierra prometida, pasan años en que la conquistan, los atacan, tal, hasta que llega David. David introduce el arca en Jerusalén con fiestas y danzas, que hasta su mujer se enojó. Dice: este parece un borracho, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces introduce el arca en Jerusalén, y es ahí cuando recibe una profecía de hacer el templo. Es decir, esa presencia de Dios en la tienda, en el tabernáculo, ahora va a ser una presencia estable. Dios va a estar en medio de su pueblo y va a estar en el templo de Jerusalén. Y los profetas confirman, a lo largo de los siglos, confirman eso. Uno de ellos, probablemente el más potente de todos, Ezequiel, siglo VIII antes de Cristo. Él vio salir agua del templo, ¿verdad? Por las 4 puertas salía agua y bajaba por ¿dónde? Bajaba por el torrente Cedrón, es el que está en Getsemaní, y llegaba al mar de las aguas insalubres, el mar muerto, y lo hacía dulce. Un símbolo potentísimo de la gracia de Dios, esta agua que sale del templo. Bueno, pues este mismo Ezequiel vio un querubín, es decir, un carro de fuego, un carro sobrenatural, que llevaba la gloria de Dios dentro del templo. Y esa gloria de Dios está representada aquí. Primera vez que se ve algo así en el arte judío antiguo. Bueno, segundo símbolo potente.
la menorá que estaba dentro del tabernáculo. Y aquí está la menorá y, según interpretan los entendidos, debajo está el altar del templo con dos vasijas, aceite y vino, o aceite, agua y vino, no se sabe exactamente bien. Dos vasijas y la menorá estaban dentro del templo y se usaban para la liturgia del templo. Aquí tenemos dos copas, dos cálices que se usaban para las ofrendas cotidianas del templo. Les voy a decir una oración judía, no sé si la conozcan. Bendito sea, Señor Dios omnipotente, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor Dios omnipotente, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Oraciones judías que siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy. Y aquí tenemos dos cálices y 4 panes, representando el pan y el vino de las ofrendas que hacían en el templo todos los días. Luego tenemos la roseta, que hemos adoptado como símbolo, como logo de Magdala, que igual yo aquí me refiero a los especialistas, yo no soy especialista, la han interpretado por su posición y su importancia. Es el símbolo más grande de esta piedra y está entre el santo y el santo de los santos. Ha sido interpretada como el velo del templo. El velo del templo, importantísimo, porque Dios le dijo a Moisés cómo tenía que ser el velo, cuánto tenía que medir, de qué material tenía que ser. Le dijo todo, para separar estos dos lugares importantes. Y dice Flavio Josefo que ese velo tenía bordadas o pintadas flores. Entonces esta grande flor que está aquí en el centro, sin oficio ni beneficio, parece representar el velo del templo, es decir, la división entre el santo y el santo de los santos. Y es el velo importantísimo para nosotros cristianos, que se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió en el Calvario. ¿Saben qué significa eso? ¿No saben? Sí. ¿Qué? Que se nos reveló el Señor, ya podemos verlo cara a cara. Acceso al Padre. A través de eso tenemos acceso al Padre. Bueno, son interpretaciones teológicas y valen todas, pero hay una importante, muy importante. Ese día de Pascua, el sumo sacerdote tenía que estar en el templo ofreciendo las ofrendas y estaba curioseando la muerte de Jesús, que es el verdadero sumo sacerdote. Entonces el sacerdocio de Cristo se nos reveló cuando se rasgó el velo del templo. Se vio que no estaba ahí el sumo sacerdote que debía estar ahí, sino que estaba sobre la cruz. Jesucristo nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote, nuestro pontífice que hace de intermediario entre Dios y nosotros. Hermoso. Entonces, este logo de Magdala yo lo amo con todo mi corazón y es importantísimo para judíos y para cristianos por ese motivo. Bueno, luego hay aquí dos como palmeras y parece ser que eran unas columnas que sostenían el templo, el velo. Y luego aquí los románticos y sentimentales me preguntan siempre por qué hay corazones. Vean los corazones. Aquí hay un corazón, aquí hay otro, aquí hay 3. Todos los románticos y cursis me dicen, oye, ¿por qué ese corazón qué significa? Eso no es corazón, eso es el modo como en la antigüedad representaban, un paso antes. En la antigüedad nunca dejaban espacios vacíos, ni en las pinturas, ni en las esculturas. Tenían los romanos un criterio expresado obviamente en latín, que era horror vacui, horror al vacío.
Entonces llenaban los espacios, siempre los llenaban con cosas. Una de esas cosas muy frecuentes eran decoraciones vegetales. Si van ustedes a Pompeya y ven las pinturas de Pompeya, ven que hay siempre decoraciones vegetales que llenan los vacíos. Y aquí parece ser que hicieron lo mismo. Y esa decoración son estos corazones que son hojas de hiedra. Hojas de hiedra. ¿Qué significa la hoja de hiedra en la antigüedad? Significa fertilidad, fecundidad, vida. ¿Saben por qué? Porque en el ambiente mediterráneo la hiedra siempre está verde. En otros ambientes más fríos, por ejemplo, pierde la hoja. En el ambiente mediterráneo siempre está verde, entonces símbolo de vida y de fecundidad. ¿Qué significa aquí? Significa que este lugar, este objeto, este edificio aquí representado está lleno de vida. Ezequiel, salía agua por todas las puertas del templo, salía agua, es decir, salía vida, salía fecundidad. ¿Sí? Bueno, aquí a los lados tenemos dos lámparas herodianas, lámparas de aceite, que ardían siempre en el templo. ¿De dónde viene la tradición cristiana y católica de tener unas lámparas del Santísimo? Aquí estaba, señalaban la presencia de Dios, igual que nuestro Santísimo. ¿Sí? Bien. Bueno, los panes ya les dije, son los panes de la proposición, están aquí simbolizados, en definitiva un símbolo de la Eucaristía. Ahora pónganse los cinturones de seguridad. La profesora que más ha estudiado esta piedra es una profesora judía, una persona bellísima, modesta, súper especialista en su campo, un geniecito del arte judío y cristiano antiguo. Y ella me dijo dos cosas muy hermosas, muy hermosas. La primera, me dijo: Padre, para mí esta piedra es la prueba histórica más fuerte, cercana y contundente de la vida histórica de Jesús. Y yo me quedé así. Entonces ella misma se apresuró a preguntarme, así como que me vio destanteado, y me dijo: Padre, ¿por qué condenaron a Jesús? Y yo dije: ¿qué respuesta pretenderá esta mujer judía, no? Y ella misma me dijo: lo condenaron porque había dicho: destruid el templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces dice: para mí esta piedra es inexplicable si no es alguien que le creyó a Jesús e hizo una imagen del templo. Por si acaso. Pero yo me atrevo a dar un pasito más en mi amor y en mi fe a Jesucristo, si me permiten, un pasito más. Probablemente estamos viendo la primera representación simbólica de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, Cristo es el templo de la presencia de Dios. Ya no está en Jerusalén. Ahí estaba el velo del templo, se partió. Ahora está en Jesucristo. Y Jesucristo es la presencia de Dios en el mundo. Jesucristo hizo tangible y presente a Dios en el mundo. Por eso, el Evangelio de San Juan, cuando habla en el capítulo 3 de que estaban viendo la belleza del templo, y algunos le dijeron a Jesús: mira, mira qué maravilloso el templo. Y dice: de este templo veréis que no quedará piedra sobre piedra. Destruid el templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y dice a renglón seguido: después que resucitó de entre los muertos, entendieron sus discípulos que hablaba del templo de su cuerpo. ¿Acaso
los primeros cristianos, que eran los que se reunían en esta sinagoga, ¿acaso quisieron pensar o representar a Jesús como el verdadero templo de Dios? De este modo. Incógnita. Cuando lleguemos al cielo, tengo mi lista de preguntas a San Pedro y esta es de las primeras que tengo para él. ¿Sí? Padre. Una pregunta, entonces, ¿hicieron la piedra después de la vida histórica de Jesús? Esta piedra es una pregunta. Esta es una pregunta inteligente. Esta piedra, junto con la decoración última de la sinagoga, lo vamos a ver ahora, parece que fueron hechas entre los años 40 y 50. Lo sabemos porque antes de esta piedra había una más simple que tenía la función de altar y la retiraron y pusieron esta. La otra la reutilizaron. ¿Saben qué uso le dieron? La cátedra de Moisés, donde se sentaban los rabinos. Ahí está. Ahora la vamos a ver. Entonces, la última decoración de la sinagoga, no lo he dicho, pero lo voy a anticipar. La sinagoga fue abandonada o destruida a propósito por los magdalenos entre el año 66 y 67. Es decir, 30 años después de la vida histórica de Jesús y 3 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. La importancia de esta piedra, así brutal, es que fue hecha antes de la destrucción del templo. ¿Sí? Entonces, los frescos, los mosaicos, la decoración última del templo y seguramente esta piedra fueron hechas entre los años 40 y 50, 10, 12, 15 años después de la vida de Jesús, cuando ya había una expansión de la iglesia. Hay una expresión bellísima de los Hechos de los Apóstoles que dice así: Pedro recorría Galilea, Judea y Samaria visitando las iglesias, es decir, las comunidades que surgían impulsadas por el Espíritu Santo. ¿Dónde visitaba Pedro estas iglesias? En los pueblos, en las ciudades de Galilea, de Judea y Samaria, casi seguramente en sus sinagogas, porque el inicio del cristianismo eran todos judíos y pasó un tiempo largo mientras se decantó o judío o cristiano, y eso no ocurrió casi seguramente de modo oficial hasta el año 73 o 74, porque después de la destrucción del templo, año 70, dice el Papa Benedicto en su libro de Jesús, una página que a mí me pone nervioso hasta hoy, dice el 5 de agosto del año 70, último día que se celebró el sacrificio en el templo. Unos años más tarde se reunió el Sanedrín en una ciudad que se llama Yabnia, o no sé cómo la dicen bien. Allí se reúne el Sanedrín, se reconstituye un poco el Sanedrín después de la golpiza que les dieron los romanos, y hacen muchas cosas y muchos decretos y muchas cosas importantísimas para el judaísmo, y también componen una oración de maldición contra los cristianos, expulsándonos oficialmente de las sinagogas, es decir, haciendo oficialmente una fractura y una división entre judaísmo y cristianismo. ¿Fue en el año qué? ¿70 y qué? Fue en los años 70, 73, 74, por ahí. El concilio de Yabnia. Creo que los estoy cansando un poco. Es que los dejé así como... Vamos afuera, por favor, síganme. Miren, aquí, como ven, no construimos esta parte a propósito, no crean que se nos olvidó.
Perdimos 5 habitaciones aquí, pero desde esta parte y continuando por aquí, parte de esta zona de la arqueología, tenemos en batería 10 pozos, pequeños pozos excavados en la tierra con escalones de piedra que todavía tienen agua, 10 pozos, y alrededor de cada uno de esos pozos se ven cierto número de piletas como bañeras, tinas de baño. Es donde hacían la salazón del pescado. Y ahí hay una piedra, luego se la voy a mostrar, una piedra grande como de molino, donde al parecer hacían el garum. Entonces aquí está el certificado de nacimiento de Magdala. Padre, ¿y eso lo van a excavar? Sí. ¿Y le vas a poner vídeo o qué? Vamos a hacer un master plan con una serie de especialistas. Probablemente reconstruyamos parte de esto para que la gente lo vea y lo entienda mejor. Vengan y les digo cuál es la pregunta inteligente. Síganme sin parar, por favor. Miren, vamos a hablar 3 reflexiones sobre la sinagoga. ¿Sí? ¿Me cachan? Lo cachamos. 3 reflexiones sobre la sinagoga. Primero, cronología de esta sinagoga. ¿De cuándo es esta sinagoga? Lo sabemos por 3 motivos, 3 elementos. Primero, la arquitectura. Yo no soy especialista de arqueología, pero un arqueólogo ve el corte de las piedras, cómo está organizado, cómo está pegado y sabe en un marco de 40, 50, 100 años de qué periodo es. No es lo mismo que sea de 1500 que de 1800, ¿verdad? Entonces, clarísimamente arquitectura del siglo I. Segundo, las vasijas, la cerámica que se encuentra, y aquí encontramos muchísima cerámica, te dice también con una aproximación bastante certera si es del periodo romano temprano, romano medio, romano tardío, bizantino, islámico o qué. Y aquí todo habla de romano temprano, es decir, a caballo entre el siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo. Pero lo más importante son las monedas. En todo Magdala hemos encontrado como 3000 monedas. Muchas no son identificables, simplemente es un pedacito de metal, no sirve de nada. Otras muchas son identificables y algunas son preciosas, no por el valor que tienen. Esas monedas, si yo las vendo en el mercado de Jerusalén, me dan $50,000. No es un gran qué. El valor de esas monedas es la información. Aquí sabemos que Magdala tenía comercio con todo el Oriente Medio. Hemos encontrado monedas del Mediterráneo, de Siria, de Irak, de Egipto, etc. Y luego también las identificables, catalogadas, se sabe de qué año son. Yo encontré una moneda con mis propias manos, ahí en el centro de la sinagoga, y está ahí fotografiada, luego se las voy a enseñar si se portan bien y nos da tiempo. Y esa moneda fue acuñada en Tiberíades en el año 29. Es decir, contemporánea de Jesucristo, en el centro de la sinagoga, una prueba científica incontestable y además grabada en directo porque estábamos haciendo un documental con el Canal 2 de la televisión francesa, grabada en directo de que salió del centro de la sinagoga. Entonces, las monedas que tenemos identificables van del año 5 al año 63. Estamos hablando la vida de Jesús y la vida de la primera comunidad cristiana, la primera generación de cristianos. Este muro es el muro divisorio entre la escuela, y ven que había una banca lateral en esta sala rectangular y había otra banca interna, y miren en el centro esa piedra amarilla que
que tiene 2 canales arriba a los lados, canales que servían para colocar los pergaminos de la Torá y darles vueltas para atrás y para adelante. Ahí, desde ahí enseñaba el rabino o el maestro, quien fuera. Aquí daban, en las sinagogas daban la instrucción básica del judío normal de a pie. Luego está esta sala grande, que es la sala principal. Y quiero que sepan que las sinagogas de este tiempo no eran principalmente lugares de oración. Eso fue después de la destrucción del templo. En este tiempo, la sala principal de la sinagoga era una especie como de sala municipal. ¿Sí? Aquí hacían leyes, aquí juzgaban, aquí tal, y los sábados también rezaban. ¿Por qué no rezaban aquí o por qué no era principalmente un lugar de oración? Porque Dios habitaba en el templo. ¿Querías hablar con Dios? Vete al templo. Y por eso los judíos tenían obligación, en línea de máxima, de ir 3 veces al año a Jerusalén a rezar al templo. Fíjense, todo el territorio de Israel estaba dividido geográficamente por familias sacerdotales. Es decir, la conexión con el templo y la obligación de ir y de llevar ofrendas y de llevar sacrificios y todo era brutal. Así estaba estructurado Israel. ¿Sí? Sala principal. Ahí en el centro quedó una habitacioncita pequeña que es muy importante, la más importante de la sinagoga. ¿Por qué? Porque está mirando hacia Jerusalén y es donde conservaban los rollos de la Torá. Nosotros, desenfadadamente, cogemos la Biblia y la ponemos donde sea, en nuestra casa. Pero no debería ser así. Es la palabra de Dios. En nuestra casa la Sagrada Biblia debería tener un lugar especial y una veladora o algo, porque es la palabra de Dios. Y para este pueblo, esa palabra de Dios era la presencia de Dios. Entonces, conservando las debidas proporciones, ese cuartito que quedó ahí en el centro es lo que para nosotros es la capilla del Santísimo. Ahí guardaban la palabra de Dios, que era la presencia más fuerte, más clara y más transparente para ellos de la presencia de Dios. ¿Me cacháis? Sí. Bueno, y detrás de eso hay 3 habitaciones que todavía no terminamos de excavar. Esas habitaciones seguramente eran la casa del rabino, una despensa y un archivo. La casa del rabino, porque todas las sinagogas tenían un rabino, maestro que enseñaba. Una despensa porque tenía que comer el rabino y su familia, y también porque en las sinagogas daban hospitalidad. Y esta sinagoga particularmente está en el ángulo noroeste del pueblo, en la salida del pueblo, y aquí pasaba la famosa Vía Maris, el highway del tiempo. Entonces pasaban mercaderes, pasaban soldados, pasaban peregrinos, pasaban pastores, etc. Cuando les llegaba la noche, ¿a dónde iban? ¿Al hotel Fiesta Palace? No, ¿verdad? Iban a la sinagoga y ahí se quedaban. Entonces daban hospitalidad, tenían que tener siempre algo para acoger al peregrino. Y un archivo donde tenían los archivos del pueblo, su Torá, sus cosas, etcétera, etcétera, y que seguramente estaba allí. Les voy a decir una cosa, pero no se lo digan a nadie, por favor. Lo prometemos, padre. A nadie. Tengo una conjetura de quién era el rabino que vivía aquí. Jairo. El hombre al que Jesús le va a resucitar a su hija. Y por eso en la capilla tenemos la capilla de Jairo y abajo la capilla de la hemorroísa, porque los 3 sinópticos hablan de esos 2 milagros conjuntamente. Pero tengo que ser sincero, no puse ese tema de Jairo en la capilla por ese motivo, fundamentalmente. Lo puse por un tema femenino,
es la única resurrección que Jesús hizo de una mujer. Lo dijimos, en el atrio de las mujeres, la resurrección de esta mujer tiene que estar. Si fue aquí o no fue aquí es secundario, pero tiene que estar porque Jesús resucitó a esta mujer. ¿Me cachan? Entonces, si eso es verdad, en una de esas 3 habitaciones, Jesús resucitó a esa niña. El nombre de mi papá es Jairo. Jairo es colombiano. Jairo, Colombia es el país donde más Jairos hay. Perdón, Mother. ¿Tenías una pregunta? No, las monedas que han recogido, ¿dónde las tienen? Ahora las tenemos aquí en un depósito. Cuando se entregue el reporte final de la arqueología, el reporte científico, se tiene que entregar al Estado y eventualmente el Estado ya nos dijo que si queremos hacer un museo o algo que nos las da, nos las presta, pero son del Estado. Según la ley de Israel, son del Estado. Perdón, pero aquí había una pregunta inteligente y ahora la quiero sacar a la luz. Señor. Yo no considero mi pregunta inteligente ni técnica, quizás es más lógica. Y debo confesar delante de todos ustedes que es una pregunta de duda. Esas son las preguntas. Porque aquí tenemos un edificio que, dada la historia de siglos y siglos, pues fue destruido y fue abandonado, y a través de los tiempos sabe Dios lo que hubo aquí, encima de todo esto. Sabemos que había un hotelillo aquí. Rascuache. Un hotel, ¿no? Sí. Exacto, lo hace. ¿Cómo es posible que en medio de todas estas piedras nos encontramos esa piedra? ¿Cómo usted y los inteligentes, cómo pueden justificar el que se encuentre de repente en medio de todo esto esa piedra? ¿Está bien? Les voy a contestar. Los magdalenos recibieron a unos fugitivos de otro pueblo que se estaban escapando de los romanos, de Jotapata. Se escaparon y se vinieron a refugiar aquí. Entonces venían los romanos a atacarles, y dice Flavio Josefo que construyeron un muro en torno a la ciudad. Flavio Josefo era exagerado. Cuando habla de pinos, a lo mejor está hablando de palillos de dientes. Decía que había 40,000 habitantes en Magdala. Yo creo que le podemos quitar un 0 y no pasa nada. Ese muro que dice que construyeron parece ser que tiene una cierta conexión con la destrucción de la sinagoga. Es decir, desmantelan la sinagoga, cogen las piedras y hacen ahí una barricada y hacen un muro horrible, espantoso, que es un montón de piedras. Y hay otros 2 o 3 signos probables de ese muro del que habla Flavio Josefo. Pero te voy a decir un dato arqueológico. Cuando excavamos la sinagoga, la piedra tenía una cobertura especial. Es decir, íbamos excavando y había tierra caliza y de repente llegamos a tierra negra. Y bajando un poco esa tierra negra empezaron a aparecer muchas piedras encimadas en torno a la piedra con tierra negra diversa de la otra tierra. Es decir, parece que cubrieron a propósito la piedra, probablemente con la intención de venir después y recuperarla. Lo que no sabían es que íbamos a llegar nosotros a recuperarla 2000 años después. Entonces, perdón, déjenme terminar porque es la sinagoga, hay 7 sinagogas, 8 ahora. Encontraron la segunda aquí en Magdala, detrás de la carretera, fuera de nuestra propiedad. Estamos moviendo la carretera para que quede dentro. No sé. En una noche lo vamos a hacer. Entonces, es la sinagoga mejor decorada, más rica de la antigüedad, de este tiempo.
tiene mosaico, tenía frescos, ahí quedan fragmentos de frescos y sobre todo la piedra y la otra piedra ahí para la escuela. Y la capilla del Santísimo también tiene mosaico y tiene un diseño en el mosaico donde señala el lugar exacto donde se tenía que dejar los pergaminos de la Torá. Era una sinagoga excepcional. Por eso se me ocurrió a mí que Jairo podía ser el rabino de esta, porque me lo dijo la arqueóloga judía. Me dijo, padre, en esta sinagoga tenían un rabino excepcional, una persona culta, de mente muy abierta, no sé, algo extraordinario. Entonces, en esos días, esas semanas, que era otoño del 2009, yo venía y me sentaba en la piedra esa con el evangelio en la mano y empezaba a leer y decía, Señor, predícamelo tú. Y un día me encontré a Jairo, el archisinagogus, dice en griego, el jefe de la sinagoga. Y empecé a pensar y a comparar los evangelios, sí, no, sí, y dije, a lo mejor sí. Bueno, entonces, ya les dije los años, ya les dije lo que es la estructura, etc. Vamos a una reflexión segunda, evangélica. ¿Estuvo o no estuvo aquí Jesucristo? El evangelio no lo dice. Y no vamos a inventar el quinto evangelio. No lo dice. Pero. Por la localización geográfica, cronológica, y los evangelios, todos los evangelios, mencionan 30 veces, no 4 o 5, 30 veces en plural, o sea, 60 o 90 o 120, échenle cálculos ustedes, expresiones como esta. Jesús recorría Galilea enseñando en sus sinagogas. Cuando llegó el sábado, según era su costumbre, Jesús fue a la sinagoga a enseñar 30 veces, o sea, 60 o 90. Yo digo, se necesita literalmente mala voluntad para pensar que fue a todas menos a esta. Tercera reflexión y termino. Termino porque me tengo que ir con mucha pena. Una reflexión eclesial. ¿Quién se reunía aquí después de la resurrección de Cristo? Aquí se reunían los testigos oculares de la vida de Jesús. El primo del pescador, el hermano del pastor, el tío que se encontró Jesús el día que bajó del monte por allí y ahí curó a un paralítico. El que bajaba de la barca, el que les ayudó a sacar las redes que se estaban hundiendo las barcas. Un montón de gente de este pueblo estaban en la multiplicación de los panes. ¿De dónde salieron 10,000 personas en la multiplicación de los panes? De los pueblos aledaños. ¿Me cacháis? ¿Quién se reunía aquí después de la resurrección de Jesús? Los testigos oculares de la vida de Jesús. Los que lo vieron, los que oyeron sus parábolas, los que recibieron sus milagros, los que comieron el pan y los peces. ¿Cómo se llaman las memorias de estos señores? Los evangelios. Yo pierdo el sueño cuando pienso que probablemente de esta sinagoga salió alguno de los evangelios. Pierdo el sueño cuando pienso que probablemente sobre esa piedra alguna vez Pablo o Pedro o Juan o Santiago celebraron la fracción del pan. Las memorias de estos, sus recuerdos personales, es lo que hizo surgir los evangelios. Las memorias de las primeras comunidades cristianas bajo la guía, la iluminación del Espíritu Santo y de los evangelistas. ¿Inteligente? No sé. A ver. Usted me dirá. A ver. Toda esta riqueza que tenemos acá, para nosotros los católicos, ¿cómo protegerlo ahora? Porque estuvo por siglos, pues, protegido por la misma tierra. Pero ahora la intemperie no debe buscarse la forma de preservarse para que dure muchos siglos más. Claro.
Por eso hicimos este techo que nos costó una fortuna. Y por eso tenemos gente que lo cuida, que lo restaura. Pero no se debe tocar, no se debe... ¿Eh? Que cómo conservar esto para que no se pierda. Sí, porque está como en intemperie. Aunque está... No, Sí. además es piedra, esta es piedra de basalto, esta le puedes dar cabezazos y no le pasa nada. Ah, ok. Sí, porque tenía esa... Vamos a terminar allí porque yo me tengo que ir con pena. Ahora sí les voy a decir el top secret of Magdala. ¿Sí? Por favor, que saben que cuando Jesús quiso que la buena nueva de la resurrección llegara a todos los confines de la tierra, les dijo a las mujeres que no le dijeran a nadie. Este es el Marcos. El top secret de Magdala se va a poner brava. El top secret de Magdala es este. El rosario. Ni lo duden. Si yo les tengo que abrir mi corazón y decirle por qué sucedió esto y cómo ha caminado y cómo ha tenido tantas bendiciones, tal, ni lo duden. Se llama el rosario. La primera vez que vine, el día 30 de marzo del año 2005, fui hasta el lago y andaba yo ahí mirando el lago y curioseando y pidiéndole a Dios, Señor, si esto es tu voluntad, ya traía yo la idea en la cabeza, ya ves, ya me tengo que ir. No. Y entonces dije, Señor, si esta es tu voluntad, mándame una señalita. Mira, hay muchos pájaros aquí que se me paran uno en la cabeza aquí o algo que yo entienda. Y no pasó nada. Entonces, cuando iba yo saliendo por aquí, me acordé de una monja italiana, una fundadora, que se llama Sor Elvira. Sor Elvira. Y me habían dicho que cuando a Sor Elvira le gusta una propiedad o algo para alguna de sus comunidades, coge su rosario, se encomienda a la Virgen y lo tira allí para encomendarle el tema a la Virgen. Entonces me paré por aquí, miré bien que no me viera ningún judío, me atravesé por aquí y aquí por aquí, no sé exactamente dónde, tiré mi rosario debajo de uno de esos búngalos, que era el búngalo 213. Es mi tocayo porque yo soy número 13 de mi familia. 213, se lo encomendé a la Virgen y volví a mi auto y dije, voy a ir a Nazaret, voy a ir a pedirle a San José y a la Virgen por este proyecto. Porque, bueno, no voy a seguir la historia porque es larga y la pueden encontrar en un libro que se vende en la tienda, el proyecto de Magdala. Pero años más tarde encontré mi rosario y lo encontré deshecho, se había roto el hilo y estaba en el suelo, no, de hecho lo encontré muy incompleto. ¿Y saben dónde lo encontré? Encima de la sinagoga. Ay, no. Ay, no. Qué lindo. Encima de la sinagoga lo encontré. Así es que se ve que Dios nuestro Señor andaba guiando mi santa ignorancia para encontrar esto. Y esto era lo que había antes, esto es lo primero que compramos. Un hotel rascuache, horrible, medio abandonado, que botamos todo, no servía nada de nada, que se llamaba Hawaii Beach. Hawaii Beach. Profundamente evangélico, inspirador el nombre. ¿Verdad? Preguntas. Una clarificación para que entienda bien. Entonces, el pueblo sacó las piedras de la sinagoga para proteger la ciudad, para construir el muro. Deshicieron la sinagoga Sí, a propósito, sí. construyeron allá una barricada y un medio muro, no sé qué, y te lo puedo decir porque las piedras de la puerta estaban alineadas en una esquina. Es decir, hubo una intención clara, determinada y muy definida de que querían hacer algo, pensaban hacer algo. Y Flavio Josefo estuvo aquí. Flavio Josefo vivió en Magdala unos años. Aquí vivió, por eso tenemos información de primera mano sobre Magdala de Flavio Josefo. Él conoció esto, lo vivió, lo experimentó, etcétera. Gracias, Padre. Segunda pregunta. Había otra mano por ahí levantada.
Los dejo en paz para que puedan ir a ver el Duc in Altum y supongo que Celine está por allí. Ya les Creo que debe nos estar esperaban en la esperando. Está en la puerta de la iglesia. Sí. Debe estar en la puerta del... ¿Hay más terreno que puede ser probable de que haya más? Desde aquí hasta la iglesia, todo lo que ven para allá, hasta la base del monte, es toda la ciudad de Magdala. Todo lo que está debajo de este parking es toda arqueología. Nosotros hemos excavado la 10ª parte de nuestra zona arqueológica. Y no excavamos más, porque si no esta señora me reclama. ¿Dónde está? Corina me reclama que estamos exponiendo la arqueología para el futuro de la humanidad. Padre, y eso, o sea, que en esta parte no puedes construir. No, ni puedo ni quiero. Imagínate si voy a construir algo aquí. Les sugiero hacer algo camino de la iglesia. Si se van por aquí o por el otro lado es igual. Vayan allá donde está saliendo esa gente y van a ver allí, encontramos 4 baños rituales. Baños rituales que usan hasta el día de hoy las mujeres judías. Todo lo que tiene que ver con sangre necesita ser purificado en el judaísmo. Entonces, después de la regla, después del parto, después a baño ritual. Y piensen una cosa muy sencilla y muy linda. Si aquí vivió la hemorroísa, casi vivía ahí adentro. Así es. Y si aquí vivió María Magdalena, ahí iba cada mes por lo menos. Hay que ser objetivos, ahí iban a purificarse y ahí los tenemos. Son los baños rituales de hace 2000 años y sigue manando el agua en ese lugar. Y las bendiciones son muy bonitas de las mujeres que rezan cuando Sí, van al baño, precioso. que regresan a las aguas de Edén para que Dios trae su vida a su pueblo a través de ellas. Maravillosa. Que iba a enseñar, ¿Eh? ya no dio tiempo la moneda. Aquí está la moneda. Aquí. Vengan aquí para no molestar a este grupo. Vengan un poco aquí para no molestar al grupo. Miren. Ahí está la moneda que yo encontré. Ustedes saben griego, ¿verdad? El padre Yoka. Ustedes saben griego, verán que sí saben griego. ¿Qué dice aquí? Tiberias. Tiberias. Sí. Está clarísimo. ¿No lo ven? Claro. Aquí, ay, perdón. Aquí dice Tiberias y aquí dice Herodes tetrarca. Herodos tetrarjoi. Herodes tetrarca, rey de Galilea. Y este símbolo y este símbolo, que yo no sé sinceramente interpretar muy bien, expresan el año del reinado de Herodes tetrarca, es decir, igual año 29 de nuestra era. Esta moneda la saqué yo con mis propias manos, del centro de la sinagoga, filmado todo, grabado, y es una prueba científica. El que venga aquí a patalear, que patalee todo lo que quiera. Así es. Esta moneda es del año 29 y estaba ahí. Fíjense, es tan impresionante que hay gente que ha pensado que lo hice a propósito. La compró no sé dónde y la aventó ahí para encontrarla. Las cosas de Dios. Nosotros le creemos, Padre. Sí. Qué linda, Consuélese que nosotros sí le qué queremos. linda, qué linda. Ahí donde está esa mujer. Por cierto, la última mujer que se apoyó ahí se le cayó una piedra en el pie. Miren la barricada, miren, son las piedras, las columnas, los capiteles, una piedra de las bancas, de la puerta, de la sinagoga. ¿Cómo es posible? Destruyeron la sinagoga por hacer una barricada ahí. Solamente hay una razón, un peligro muy grande, muy serio que los llevó a hacer eso. Exactamente. Y Flavio Josefo era el general de los soldados judíos al principio de la resistencia. Era el gobernador de Galilea y defendió contra los romanos. Cuando vio que las aguas le llegaban a los aparejos, se pasó con los romanos. Sí. Por eso los judíos no lo quieren mucho. Es una réplica de la otra. ¿Cómo se siente que el Señor esperara 2000 años para
mostrarle a usted con su rosario este tesoro. Se siente que Dios tiene planes muy claros, Así es. ¿no? El dedito de la vida. Llega un curilla medio tonto, en depresión, que no sabe ni dónde está, y se le ocurre comprar esto de la noche a la mañana. Es solamente una cosa de Dios. Yo les digo a mi gente, y cada vez me convenzo más, si hubiéramos hecho al inicio, una mesa redonda entre todos los padres consagradas, todo el mundo, a ver, échenle, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les gustaría aquí? Sueñen todo lo que quieran. Jamás hubiéramos llegado ni de lejos a lo que Dios había pensado. Así es. Así es. Así es. Besito, gracias, padrecito.